Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Oye, pareciera que hace poco nomás estuvimos con él, pero no, fue hace 15 días, post plebiscito, estuvimos conversando con nuestro columnista y ya nos volvemos a encontrar. Qué rápido pasa el tiempo. Increíble. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Fernando Peña. Oye, feliz día del trabajador radial atrasado también a Fernando Peña, que Así también es. es trabajador radial. Feliz día, Fernando. Fue muy extraño recibir ese saludo, porque yo todavía me siento pituteando en estas cosas. Pero bueno, le agradezco igual y también le extiendo también a usted, a Ángela, a Leslie y también a todo el equipo de Radio El Conquistador, por cierto. Sí, pues yo de vacaciones hoy día, tuve que interrumpir mi Sí, descanso. ah, Sí. Trabajé martes y decimos miércoles. despertarse temprano. Sí, trabajé martes y miércoles revisando pruebas y sacando cosas de limpio, aprovechando que estamos en receso en la universidad, pero hoy día me tomé y mañana igual porque mis padres desde Rancagua vienen a Qué verme, lindo, Fernando. así que los Ahí vamos a recibir a como celebrar el corresponde. 18 chico. El 18 chico, claro que nosotros además somos de San Bernardo, entonces allá es tradición celebrar el 18 chico. Se hacía todos los años en el Cerro Chena, en la falda del Oye, Cerro yo Chena. pensé que eras penquista de tomo y lomo. No Jamás me... soy adoptado nomás, quería. Adoptado, pero yo creo que ya a esta altura me puedo considerar penquista. Porque han pasado hartos años ya de la adopción. Oye, ¿qué vamos a conversar hoy día, Fernando? Vamos a conversar sobre una noticia que es positiva, pero que tiene harta arena por cortar, porque además del análisis, creo yo que también hay que ir mirando y conversando sobre las consecuencias de la eliminación del uso de las mascarillas y particularmente de la noticia que hizo el ministro de Educación a través de un comunicado posterior al del ministro de Salud sobre la regulación del uso de mascarillas al interior de recintos educativos. ¿Lo Creo yo, celebras? ¿Celebras esta medida? sí, yo celebro y felicito a la autoridad del Ministerio de Educación. Creo que es una medida correcta. Creo que, y esto muchas veces se desconoce en los medios de comunicación oficial o no es noticia, pero es importante que tú sepas, Ángela, Leslie, de que han habido bastantes cartas, videos, solicitudes de audiencia a las autoridades del Ministerio de Educación de centros de padres, pero también de apoderados organizados de forma autónoma para pedir que se eliminase desde hace ya por lo menos 2 meses atrás el uso de las mascarillas en los colegios. Y esto tiene una razón, y la razón ciertamente no es de orden sanitario, sino más bien de orden socioeducativo. Y es que, y yo me di cuenta, o me cayó la teja, mejor dicho, de esta razón o de esta causa, ayer cuando le contábamos en la casa a las niñas sobre la noticia de que ya no iba a ser obligatorio el uso de mascarilla. La más grande lo asumió, que la Fernanda tiene 10 años, lo asumió con bastante alegría, naturalidad, pero el comentario de la chica nos llamó la atención. Dijo, por fin voy a poder conocerle la cara a mi profesora de inglés. Y eso es algo que efectivamente le ocurre, sobre todo a los menores, estoy hablando del primer ciclo, eh, porque efectivamente los alumnos han tenido una interacción mínima, eh, no solamente en lo que tiene que ver con el contenido o con el proceso pedagógico dentro de la sala de clases, sino que han interactuado muy poco en aquellas dimensiones que son parte también del proceso de aprendizaje, que tiene que ver justamente con el paralenguaje, con el vernos, tocarnos, observarnos, ver los rasgos faciales, porque nosotros también transmitimos cosas con la cara, ¿cierto? Y eso es parte importante del proceso de aprendizaje, sobre todo, por ejemplo, en primero y segundo básico, que es donde los alumnos están aprendiendo habilidades lectoras. Eh, y por lo mismo, creo yo es importante primero destacar la medida. Es una buena noticia, creo yo. Pero además es importante comenzar a desnudar y a entender cuáles fueron las consecuencias y los efectos que la pandemia dejó en nuestro sistema escolar, porque creo yo que todavía no se dimensiona el daño y sobre todo las consecuencias pedagógicas, pero también emocionales, que esto dejó en menores de edad, porque uno quisiera pensar de que el que ya se dejase de ocupar la mascarilla va a ser parte, o podría decirse que es el último capítulo, ¿ya? De
de esta teleserie. Eh, pero la verdad es que estamos muy lejos de terminar o de cerrar ese capítulo, porque viene ahora un trabajo titánico de cómo básicamente se van a mejorar los aprendizajes, pero también de cómo también se van a poder resolver aquellas brechas y aquellas dimensiones del aprendizaje, sobre todo las vinculadas a lo socioafectivo, que están muy descuidadas. Y que uno observa justamente a propósito de esta dificultad para la socialización que tienen los menores entre ellos, pero también con los adultos. Y eso en gran medida por los efectos que generó en la socialización de los menores de edad el uso de la mascarilla. Ahí también, Fernando, evidentemente esto fue una situación en la pandemia que nadie estaba, ¿cierto?, preparado. Hay tantas aristas que pareciera, ¿cierto?, que uno nunca termina de ver, ¿cierto?, los efectos desde esa perspectiva, porque claro, tú lo mencionas desde el punto de vista que uno lo pensó, ¿cierto?, el sanitario, el cuidarse la mascarilla, que los niños, ¿cierto?, tengan que no se vayan a contagiar. Al principio era un grupo que Mucho no resguardo. había vacunas para ellos al principio, ¿cierto? Por lo tanto, no se sabían los efectos del virus. ¿Cómo se podía haber previsto esta situación? Porque el efecto, claro, que tú mencionas, también lo han ido indicando últimamente profesionales. No es algo que se haya planteado anteriormente respecto de, claro, de cómo finalmente en el tema también de reconocer las emociones, por ejemplo, los niños también están un poco más complicados porque, claro, con la mascarilla, solamente con los ojos, a veces también ellos mismos no reconocen, por ejemplo, cómo se pueden otros transmitir, ¿cierto?, lo que están sintiendo precisamente a través de los gestos faciales. ¿Se podía haber previsto esta situación, por ejemplo, o después nos vamos a encontrar con otra arista que a lo mejor no habíamos pensado también, que también es efecto de la pandemia? Yo creo que no, Lelia. Recordemos que en los inicios de la pandemia, primero no había información sobre el virus, porque este es un virus nuevo. Pero además, el sistema escolar en los últimos 100 años, al menos que yo recuerdo desde la gripe española, no tenía una experiencia similar o análoga para poder emular, ¿ya? O al menos para poder tener algún protocolo de actuación. Eso no existía. Eso no existía y todo lo que ocurrió fue básicamente ir adaptándose e ir escuchando experiencias, sobre todo en otros países. Yo les voy a contar una incidencia. Lo puedo hacer ahora porque han pasado hartos años. Recordemos que cuando esto comienza en el mes de marzo, primero en China, después se empiezan a contagiar otros países. El ministro Mayalich hace un anuncio de que el país está preparado, de que hay que tener calma y que obviamente hay que, ojalá, evitar exposiciones innecesarias, sobre todo en el extranjero, ¿cierto? Cuando ocurre el primer caso en Chile, yo recuerdo que esto fue un día jueves, viernes, eh, yo me acuerdo de haber hablado con el ministro de Educación, con el exministro Raúl Figueroa. Yo lo llamé y le manifesté mi preocupación justamente por lo que me estaba comenzando a pasar a mí desde la región del Biobío, con el llamado de centros de padres, de apoderados, de que Seremi, hay que suspender las clases. Y la verdad es que yo justo entre ese día, jueves y viernes, tuvimos una reunión de emergencia en el gobierno regional, y a mí lo primero que me transmitió la encargada de salud pública de la Seremi fue que el virus, de lo que se sabía del virus, a diferencia, por ejemplo, de la gripe española, que generó una mortandad infantil enorme, que el virus atacaba principalmente personas adultas, ¿ya? Y con enfermedades de base, pero que en general no era un virus riesgoso o de peligro para los menores de edad. Y con eso la verdad es que todos nos quedamos relativamente tranquilos. Lo que nadie previó fue que esto iba a generar un efecto colectivo y una histeria y una situación de emergencia que obligó finalmente a tomar la decisión de cerrar la escuela para básicamente cuidar la situación sanitaria inicial que sabemos estuvo acompañada de cuarentena, de medidas muy restrictivas. Si no, no olvidemos que nosotros hace 2 años estuvimos todos encerrados. Entonces, la pregunta de si estábamos preparados o se habían protocolos para las escuelas, la respuesta es no. Nosotros estuvimos confeccionando protocolos, mirando y asesorándonos con expertos de la OSD,
de la OMS, pero todo se hizo sobre la marcha y de hecho Chile fue de los países que reaccionó relativamente rápido y de los países que reaccionó con relativa seriedad frente a esta cuestión. Hubo países a los cuales les costó muchísimo retomar, pero también administrar sobre todo lo que ocurrió en las cuarentenas. Recordemos que nosotros comenzamos, o sea, no hubo una interrupción tan larga, porque pudimos montar rápidamente las clases telemáticas, pero muchos alumnos se quedaron obviamente fuera de ese proceso, porque estaban las brechas tecnológicas, porque muchos no tenían sencillamente los medios. Pero no, por Leslie, yo respondiendo a tu pregunta, no hay protocolos para esta cuestión. Y a mí siempre me lo preguntaban, ¿ah? Oye, ustedes Seremi, bueno, los protocolos, ¿dónde están? Pero si no hay protocolos para esto. Si nadie espera, nadie tiene en un cajón guardado. Yo no tengo en mi cajón guardado un libro o un manual que diga protocolo de actuación en casos de pandemia. Esas cosas no existen, ¿ah? Pasan en las películas nomás. La realidad es mucho más triste. Y pasa que a veces a la gente se le olvida de que las autoridades se van adaptando, ¿ya? Y van aprendiendo sobre la marcha. Y eso Y fue ahí, lo que pasó particularmente acá. y ahí, Fernando, ¿cuánto cuesta levantar? Porque convengamos que antes de que pasara esta crisis sanitaria, ya el sistema escolar estaba bastante presionado, con indicadores que preocupaban el tema de, por ejemplo, la comprensión lectora, muchos desfases, por ejemplo, entre colegios quizás que veían interrumpidas sus clases por diversas razones. Ya había un tema preocupante ahí. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto demora, según lo que tú puedes ver o lo que has conversado también con a lo mejor algunos expertos o que saben en el tema? ¿Cuánto cuesta en el fondo levantar, nivelar? Porque no es algo solamente de los escolares, de quienes están a lo mejor en primer, segundo ciclo, en la enseñanza media, los universitarios también. Recordemos que hay generaciones que ingresaron y que sus primeros años o el primer y segundo año fue absolutamente en pandemia. O sea, recién este año han podido conocer a quienes son sus compañeros, sus profesores, etcétera, y la dinámica. Y también hay un retraso. ¿Cuánto costará finalmente llegar a una nivelación, entre comillas, de estos aspectos? Yo creo que al menos una década. Y la razón es bien sencilla. Tú tienes distintos niveles de afectación por ciclo. Creo yo que en el primer ciclo ya están justamente las brechas que dejó la pandemia, las brechas más pronunciadas. Y eso obviamente se agudiza a propósito de las diferencias socioeconómicas, ¿ya? O la vulnerabilidad de los alumnos. Pero también, como tú bien comentabas, hay efectos muy concretos también en otras áreas del sistema educativo. En el universitario también. Los alumnos de primer año de esta generación y del año pasado son muy distintas, ¿ya? A las generaciones precedentes. Y por lo mismo, esto va a costar bastante tiempo, ¿ya? Y le va a costar un esfuerzo y una demanda al sistema escolar que es enorme. Y la pregunta es si es, y aquí yo creo que quizás el comentario de Leslie, o la pregunta, la inquietud de Leslie cae de cajón. Eh, ¿Qué tan preparado está el sistema escolar ahora para enfrentar básicamente esta tarea titánica de nivelar o de netear los contenidos perdidos o deteriorados producto de la pandemia? Y ahí es donde lamentablemente nos vamos a encontrar con que hay un sistema público en donde hay situaciones que son lamentables y que no van a ayudar, o mejor dicho, van a impedir que esa nivelación se genere con mayor velocidad. Yo ya se los contaba en otro programa, lo hemos conversado en otras instancias, ¿cierto? Eh, este año, particularmente el 2022, que es el año donde básicamente se retoma la presencialidad ya de forma obligatoria, hemos tenido licencias médicas en algunas comunas, en sostenedores municipales y dentro del servicio local Andalien Sur, que están fuera de todo pronóstico. Eh, y esas licencias médicas no solamente son por situaciones COVID, y lamentablemente van generando un efecto súper nocivo porque van interrumpiendo de forma permanente. Oye, Eh, y no solo, perdón, Fernando, no solo en el sistema público, yo conozco un poco el sistema privado y es la misma realidad. Hay un nivel yo creo que de desgaste finalmente del cuerpo docente que
que no da y no estoy hablando, como decías tú, de solo de patologías COVID, sino que de otro tipo de situaciones también y no solamente enfermedades a lo mejor quizás asociadas a la salud mental, otras también que han estallado post esta crisis sanitaria Sí, o casi sí. post. Y también hay lamentablemente situaciones derechamente de aprovechamiento. Yo conozco una situación particular, no voy a decir el sostenedor, pero de un profesor que estaba con licencia en una comuna en la provincia de Arauco y mientras estaba con su licencia, estaba pituteando acá en un colegio en la provincia de Concepción. Entonces, ese tipo de cosas que entre los profesores se conocen, se saben y generan bastante vergüenza, están muy naturalizadas. Y claro, la pregunta acá, y nosotros lo hemos conversado en otros programas, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde está el problema? ¿Qué genera esto? ¿Qué genera este nivel de desafección o de deterioro en la salud mental también de los mismos profesores? Y la respuesta no es una, ¿ya? Yo creo que hay que tener mucho cuidado para hablar de esta situación, porque creo yo es la raíz o es la causa de la crisis que hay en la educación pública. ¿Ah? Eh, y lamentablemente, Leslie y Ángela, yo no veo en el horizonte cercano una solución o algo concreto que a mí me permita decir con propiedad que esta crisis se va a superar y que en una década los alumnos van a poder recuperar o nivelar los aprendizajes perdidos. Piensa tú que en el caso de los alumnos de liceos y escuelas, eh, hay que sumarle las clases que se perdieron en el 2018 producto del estallido y también producto de un paro que empezó en el mes de agosto. Entonces, tenemos de que hay alumnos que llevan clases, o mejor dicho, un servicio ininterrumpido desde agosto del 2018, o 2019, disculpen, desde agosto del 2019. Entonces, es demasiado tiempo, es demasiado tiempo. Yo creo que en muchos casos esos aprendizajes no se van a recuperar sencillamente, no se van a poder recuperar. Y en muchos otros, lo que se va a poder hacer es finalmente pasar una parte del currículum, hacer adecuaciones o un proceso de priorización, pero en ningún caso vamos a poder cumplir la tarea de entregar un servicio relativamente normal. Yo creo que en muchos casos eso no va a ocurrir. Y la pregunta es, ya si nos queremos poner un poquito más sofisticados, ¿cómo va a impactar eso no solamente en la trayectoria posterior de esos alumnos, en sus trabajos, en los estudios superiores, sino que también cómo va a afectar eso en la productividad y en el desarrollo del país? Y son malas noticias, son pésimas noticias. Eh, y creo yo que esto debiese estar hoy día generando una discusión país mucho mayor. Imagínate, nosotros terminamos hablando de esto a propósito de las mascarillas. Pero qué importante, por eso yo celebro que ustedes den el espacio para conversar estas cosas, porque lamentablemente se habla muy poco de educación y pasa que la educación es la madre de todas las batallas. ¿Sí? Lamentablemente la educación siempre genera ruido y genera tema por los paros, las tomas, las protestas que cortaron a la calle, que salieron los overoles blancos, pero conversar de educación es algo mucho más complejo y hoy día tiene que ser algo muy necesario porque de lo contrario vamos a perjudicar a generaciones completas, generaciones que ya están sufriendo los efectos de la pandemia y que no se ve hoy día en el horizonte que tengan una solución tangible, concreta para básicamente salir de esa situación. Interesante tema, profundo de reflexionar. Sabemos que el tiempo siempre es cortito y ojalá podamos seguir abordándolo. Es verdad, Fernando, nosotros acá en Radio El Conquistador queremos dar espacio a todos los temas y por eso siempre tenemos a las personas indicadas que nos acompañan en nuestro programa. Tú eres uno de ellos. Gracias, Fernando, por acompañarnos este día jueves y disfruta tu fin de semana. Muchas gracias. Sus vacaciones. Sus vacaciones. Sus Mini vacaciones. vacaciones. Sí, mini vacaciones, bien aprovechadas van a estar. Absolutamente. Cuídate mucho, Fernando. Gracias por traernos este interesante tema. Chao, Ángela, Gracias, chao, Leli, Leli. que estén muy bien. Bien, ahí lo teníamos, sí. Importante tema a reflexionar. Y claro, partimos de algo muy puntual, muy contingente. Se eliminan las mascarillas, pero como eso también tiene temas detrás, eso también es lo interesante. Sí, sobre todo porque, claro, lo que yo le mencionaba a Fernando era respecto de que el foco siempre estuvo en lo sanitario, ¿cierto? Hay que ponerse la Exacto. mascarilla para resguardarse, pero como, por ejemplo, ese mismo elemento de protección personal también implicó para los más pequeños, ¿cierto? Un tema en todo lo que tiene que ver con su desarrollo, de socialización, ¿cierto? Y cómo en el fondo esto es algo que
claro, no se pensó que podía ser un efecto, ¿cierto? De que para algunos hoy día sacarse la mascarilla, para los más pequeños, no va a ser tan fácil, va a ser mucho más complejo. Oye, y interesante punto el que mencionas, Leslie, y quizás lo vamos a abordar más adelante, pero hoy día, muy en broma, en las redes sociales hay gente que dice, oye, va a llegar este momento que no sabíamos que iba a llegar, y claro, puede provocar no solo en los niños, sino que también en los adultos una sensación bastante compleja. Así es parte de estos efectos que también estamos viendo ya a más de 2 años de la pandemia y que por supuesto también vamos a ver quizás otros temas que no habíamos visto en un principio porque claro, el foco era evitar los contagios, Cuidarse. entonces es complejo también cómo vemos estos efectos. Nosotros ya llegamos al final del programa, así que les agradecemos que nos hayan acompañado en este inicio de día jueves. Así es, los